Agenda del Bienestar, un podcast de salud. Hoy hablamos de hipnosis clínica. Hay miedos que no responden a la lógica, no se superan con información, ni con preparación, ni poniendo más voluntad. Son respuestas automáticas del sistema, son bloqueos que aparecen incluso cuando la persona sabe que no hay un riesgo real. Una técnica para traspasarlos es precisamente la hipnosis clínica. Y para hablar de este tema tan interesante tenemos hoy con nosotros a Emilio Bravo. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Virginia. Emilio es psicólogo clínico y trabaja con esta técnica de hipnosis y además es presidente de la Asociación Española de Hipnosis. Emilio además tiene varias décadas de experiencia, ¿verdad?, ayudando a muchísimas personas a traspasar bloqueos para poder liberarse de ellos. ¡Qué alegría tenerte aquí, Emilio! Muchas gracias, igualmente, Virginia. Fantástico. ¿Te parece que empecemos con una ronda de preguntas rápidas? Es decir, para que contestes sin dar mucha profundidad a la respuesta, pero para ir teniendo un contexto. Perfecto. Venga, pues vamos a por ello. ¿Qué idea equivocada sobre la hipnosis te encuentras más a menudo, Emilio? La idea más frecuente suele ser la de pérdida de control, el pensar que el hipnotizador controla su voluntad. Eso tiene que dar mucho miedo, ¿no? Sí, si fuera al que cierto, lo piensa. al que lo piensa, por supuesto. ¿Se pierde realmente el control en hipnosis o precisamente se recupera? Todo lo contrario. En hipnosis lo que se consigue es un mayor autocontrol. Un mayor autocontrol, fantástico. ¿Se puede hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado? No. Para ser hipnotizado se requiere una voluntad. Es falso que se pueda hipnotizar a alguien contra su voluntad. Eso es peliculero, ¿verdad? Totalmente peliculero. Muy bien. ¿Qué tipo de problema te llega más? ¿Gente que no entiende qué le pasa o gente que lo entiende pero que no puede cambiarlo? Llegan de los dos tipos, pero es verdad que quizás más el segundo grupo. Gente que lo entiende pero no sabe cómo cambiar o cómo superar ese problema. Entiendo que además muchas veces estarán ya abrumados, ¿no? Han leído libros, han intentado hacerlo más veces, pero no avanzan. Correcto, porque además a la hipnosis viene gente que ha pasado antes por otros procesos terapéuticos. Claro, fantástico. Y por último, Emilio, ¿dirías que la hipnosis es una herramienta infrautilizada o mal utilizada? Está infrautilizada, porque todavía la gente sigue teniendo esas creencias erróneas. Sobre la técnica de la hipnosis. Fenomenal, Emilio, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir entrando más en detalle para comprender mejor esta técnica que yo sé de primera mano que es realmente potente y que nos puede ayudar a traspasar miedos. Muy bien. Emilio, cuando se habla de hipnosis, mucha gente piensa en pérdida de control. Desde tu práctica clínica, ¿qué es y qué no es la hipnosis? La hipnosis clínica es una técnica empleada por profesionales de la salud, médicos y psicólogos, dentro del ejercicio de su profesión. Podríamos decir que la hipnosis clínica realmente no es una terapia aislada, es una técnica utilizada junto con otras. ¿Qué es la hipnosis? Podríamos definirla como un estado de relajación mental. Es una técnica que nos permite hacer cambios significativos en conductas, pensamientos, emociones que se producen de forma, automática y que conscientemente no sabemos cómo controlar. Potencia esos recursos internos que nos ayudan también a realizar esos cambios en estado de ánimo, percepción y memoria. ¿Qué no es la hipnosis? Lo que hemos dicho antes, la hipnosis no es pérdida de control. La hipnosis no tiene nada que ver con el espectáculo televisivo, cuya función es intentar que la gente se entretenga, pero dar una imagen totalmente falsa. La hipnosis tiene una gran evidencia científica y hay grandes estudios que demuestran su eficacia. Está demostrada la eficacia en los trastornos de ansiedad, como la fobia, trastorno obsesivo-compulsivo, en el estrés postraumático, en el insomnio, depresión, en trastornos psicosomáticos como cefaleas, migrañas, colon irritable, problemas sexuales como disfunción eréctil, vaginismo, anorgasmia. En el deporte se va empleando cada vez mucho más, en el deporte de élite, tanto a nivel individual como colectivo. ¡Wow! Y en todo aquello que de alguna forma, podríamos decir, la mente puede influir de alguna forma.
Espectacular, me has dejado. No sabía que tenía tantísima apertura, ¿no? De un campo tan extenso para tratar tantísimos temas. La verdad es que sí, que es, digamos, la gran desconocida todavía. Madre mía. Y no está dentro del ámbito de la psicología, porque has dicho médicos también. ¿También hay médicos que practican la hipnosis? Sí, correcto, también hay ¿sí? médicos. No de sabía. hecho, uno de los antecedentes de la hipnosis es en intervenciones quirúrgicas sin dolor. En el siglo XIX, dos cirujanos, Day y Eliasson, realizaban intervenciones quirúrgicas sin dolor con la hipnosis clínica. No tenía ni idea, qué interesante. En oncología se está trabajando también mucho. O sea que cada vez intensivos. Cada vez más extendida la hipnosis, realmente. Sobre todo fuera de España. En España a veces todavía no tanto. Ok, más fuera de España. Desgraciadamente sí. Bueno, pues eso hay que cambiarlo, Emilio. Hay que cambiarlo, efectivamente. Muy bien. Desde tu experiencia, esta herramienta es conocida y comprendida como lo que realmente es, incluso dentro del ámbito profesional, o hay mucho falsa creencia sobre la hipnosis. Llevo, como bien decías antes, bastantes años dedicándome, exactamente unos 38 años dedicándome a la hipnosis clínica. Y es verdad que en este periodo he ido viendo una evolución positiva, pero todavía quedan muchas creencias erróneas. Cuando se habla de hipnosis, todo el mundo conoce hipnosis, pero claro, ¿qué es lo que conoce? Lo que más han visto. El espectáculo televisivo, el teatro, donde nos hace creer que se domina la voluntad de la persona, que uno va a hacer todo lo que le diga el hipnotizador, que luego no se va a acordar de nada. Claro, todo eso nos lleva a pensar, bueno, pues la persona hipnotizable debe ser menos inteligente o más débil. Todo eso es mentira, todo eso es falso. Como hemos dicho anteriormente, se requiere voluntad para poder ser hipnotizado. No se puede hipnotizar a nadie que no quiera. Desgraciadamente, el público en general sigue teniendo bastante metidas esas ideas erróneas. Y en el mundo profesional, ¿qué sucede? Se va conociendo un poco más, pero el problema es que muchos profesionales no han recibido una formación en hipnosis. En las facultades de medicina y psicología no existe la formación en hipnosis dentro del currículum obligatorio. Por tanto, hay profesionales que tienen la misma idea que el público en general. Claro, entiendo, Emilio, muy bien. Hablemos ahora de profesionales, pero no de profesionales del ámbito sanitario, sino profesionales pues, de cualquier profesión, ¿verdad? Que aparentemente son personas como muy seguras de sí mismas, ¿verdad? Tienen además que dar esa imagen de alguna manera, ¿verdad? Sobre todo cuando pues son líderes de grupos o lideran grupos y este tipo de situaciones, pero muchas veces la procesión va por dentro, ¿no? Como solemos decir, es decir, están como dando esa imagen, pero por dentro pueden tener ciertas inseguridades y bloqueos. ¿Qué resistencias ves en estos perfiles a la hora de reconocer que tienen un bloqueo y de pedir ayuda? Porque precisamente estabas hablando del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que a veces si cualquier persona dice, oye, si me van a hipnotizar, soy vulnerable, ¿no? Estas personas que tienen como que armarse a sí mismas para dar esa imagen, ¿no?, de líder, ¿cómo llegan a asumir el que tienen un bloqueo, que necesitan ayuda, que tienen que ponerse en esa posición, ¿no?, frente a otra persona que te pueda ayudar? Claro. Es verdad que estas personas suelen tener bastantes defensas para reconocer que tienen un bloqueo inicialmente. Algunos por sentimientos de autosuficiencia. El hecho de pedir ayuda, pues lo ven como un síntoma de incapacidad, de incompetencia. Hay algunos de estos perfiles que funcionan bien por fuera, aunque mantengan ese bloqueo interno, con lo cual pues tienden a relativizar su malestar. Incluso pues llegan a decir, bueno, no es para tanto, otros están peor. Al fin y al cabo, esto puede ser pasajero. Algunos vergüenza el hecho de pedir ayuda, como bien dices, en ese perfil un poquito perfeccionista lo ven como un síntoma también de debilidad. Hay personas que no rechazan de estos perfiles la ayuda, pero sí rechazan una visión pobre que tienen. Por ejemplo, dicen que, bueno, no tengo tiempo para hablar, temen que su rendimiento baje, cuando la evidencia empírica demuestra todo lo contrario, que una atención temprana
mejora el rendimiento a medio y a largo plazo. Y estas personas realmente no llegan por una conciencia. ¿Cuándo llegan? Cuando el cuerpo empieza a fallar. Cuando empieza a sentir algunos síntomas físicos, insomnio, cefaleas, taquicardia, malestar físico, que, digamos, ya la frase de puedo con todo, el cuerpo ya no lo sostiene. Qué interesante. O sea, que tienen que llegar en la mayoría de las ocasiones a que el cuerpo tenga un síntoma para realmente tomar conciencia de que necesitan hacer algo. Correcto. Interesantísimo, ¿no? Que, o sea, esto está muy relacionado con la autoexigencia, ¿verdad? Perfiles de personas muy perfeccionistas, autoexigentes, que no toleran la vulnerabilidad, que no toleran la falta, ¿no? Y todos tenemos cositas. Sí, pero bueno. O cosazas. O cosazas. Pero en ese perfeccionismo suyo, ya, pues no entra dentro de su mentalidad, ¿no? Además, pues el discurso de, bueno, pues esto les pasa a otros, que son más débiles, sí. no entran dentro de ese perfil que ellos tienen en la imagen de alguien que necesita ayuda, es porque es más débil. Ya. Lo cual es falso, por supuesto. Es totalmente falso, porque además es un tema muy relacionado con el bienestar, ¿no? Cuando tú sientes que algo te pasa y buscas ayuda, ¿no? Y lo superas, es que, claro, te sientes muchísimo mejor. Y además empiezas a darte cuenta de que, pues cuando tengas que ir haciendo frente a distintas circunstancias o emociones que ves que te bloquean, pues saber que hay herramientas que te ayudan a irlas traspasando, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Súper importante. Muy bien. Cuando una persona mantiene un bloqueo durante muchos años sin intervenir, ¿vale? Tiene un coste en la salud, que es lo que estabas comentando, sí, ¿no? ¿Y hay alguna evidencia de eso, de la relación que existe entre esos bloqueos y cómo realmente aparece el síntoma? Porque yo entiendo que también hay muchas personas que no relacionan a lo mejor esa contención a la que están sometidos todos los días, esa tensión, ¿no? De estar bloqueando emociones con que realmente te empiezan a aparecer síntomas en el cuerpo ya físicos, ¿no? ¿Crees que entienden que hay una relación en general o muchas personas no? La persona, claro, cuando empieza a sentir sobre todo síntomas físicos, lo primero que piensa es tengo alguna enfermedad física, algo me está sucediendo. Ante lo cual, donde primero van es al médico, el médico general. Desgraciadamente, en España, pues se intenta dar la pastilla. Queremos la solución rápida. Entonces, esa pastilla que nos vaya a curar, que me vaya a dejar funcionar perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces esos problemas son psicosomáticos. Esa incapacidad para dormir, esa cefalea, esa irritabilidad, incluso esas contracturas musculares, problemas gastrointestinales, que una pastilla lo único que hace es tapar realmente la causa. Te puede mejorar momentáneamente, pero no está solucionando el problema. Ante lo cual, el cuerpo va a seguir reaccionando de forma automática ante ese nivel de exigencia que no está sabiendo la persona controlar. ¿Y qué pasa en la autoestima, Emilio, cuando ves que no eres capaz de superar esos bloqueos? ¿No va haciendo daño también en la autoestima? ¿O también hay otra capa ahí de super persona que trata también de pegarse con eso, ¿no? De no aceptar ese daño en la autoestima? La autoestima se va deteriorando de forma gradual, efectivamente. Porque claro, cuando la persona, y no solamente cuando uno falla, sino cuando ve que no avanza. Cuando ve que sus esfuerzos, por así decirlo, no sirven. Entonces, se va deteriorando, por supuesto, poco a poco, porque el discurso de cuanto más hago, no funciona. Entonces va siendo cada vez más gradual. Además, estas personas pues tienden mucho a compararse con los demás. Entonces ven que los demás avanzan. Eso genera mucho sentimiento de inseguridad, esa autocrítica, yo es que no lo consigo. Y sí, se va deteriorando mucho esa autoestima en estas personas. Lo que pasa es que no lo reconocen. ¿Por qué? Porque a veces en algunas áreas pueden seguir funcionando. La autoestima, hay que dejar claro que inicialmente puede empezar en un área concreto.
Una persona puede sentirse más insegura en su trabajo, en momentos puntuales, en algo que va haciendo, que va fallando. Si no interviene, ¿qué pasa con su autoestima? Que se va generalizando. Eso es. Y al final, pues, se va sintiendo cada vez más incapaz, incluso en su vida cotidiana, en su vida normal. Estás hablando, y es que me estoy viendo a mí misma, Emilio, ¿vale? En varios temas que estás diciendo. Yo llegué a tu consulta con 25 años, o sea, hace 27. Hace falta que diga la edad. Bueno, a mí me gusta, no pasa nada. Y fue un proceso en el que yo acababa de ser contratada, yo había hecho un MBA en el IE con 23 años, había sido contratada, estaba, bueno, pues fascinada, ¿no? de verme ya iniciando mi carrera profesional. Y cuando empecé a trabajar en el IE, pues estaba organizando programas y tal, y enseguida me di cuenta que quería meterme a la cocina a dar clase, ¿no? Y entonces, de repente, con ese deseo tan fuerte que yo tenía de ser profesora, me encuentro en que cuando voy a abrir los seminarios que yo organizaba, a dar la bienvenida a los participantes, a contarles un poco cómo era la agenda del día, el coffee break, el no sé qué, me ponía delante allí de todas estas personas en el aula, me empezaba a subir una taquicardia, me empezaba a sudar todo el cuerpo, me quedaba sin respiración. O sea, era un bloqueo tal, me ponía roja como un tomate. Como que ya soltaba, ya relajaba un poco, pero era horrible. Y entonces yo decía, pues si quiero ser profesora y no puedo ni ir a dar los buenos días, ¿cómo voy a ser profesora? Esto es imposible. Entonces yo le decía a mi jefe, Antonio, voy a hacer yo todas las aperturas, ¿vale? Porque digo yo que cuanto más practique, pues irá mejor. Pues no, cuanto más practicaba, iba peor. Entonces ya llegaba a un nivel de autosugestión que si yo sabía que tenía que hacer una presentación un lunes, estaba todo el fin de semana sufriendo, Emilio, pensando en que el lunes tenía que ir a hacer la presentación. Entonces, cada vez iba peor, cada vez la taquicardia era mayor y mi sentimiento de frustración, mi incapacidad de decir, ¿pero qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? No tengo ni idea, nadie me habla de cómo puedo resolver esto. Pues era terrible. Y justo en una reunión con un profesor, me acuerdo que dijo, yo cada vez que alguien de mi equipo tiene algún bloqueo o algo, les mando a Emilio y vuelven como la seda. Y yo me acuerdo que le dije a esta persona, por favor, dame el teléfono de Emilio, ¿no? Y allá que fui, ¿no? A verte, Emilio, y empezamos a trabajar con hipnosis clínica, que para mí era, pues igual, ¿no? Piensas en las películas y bueno, fue espectacular, ¿no? Fue espectacular cómo en unos meses di mi primera clase y pude traspasar ese bloqueo que tenía. Pero luego es muy interesante cómo, y fíjate que llevo dando clase 27 años, o sea que increíble la experiencia que tengo. Cuando de repente estoy en otro entorno que no es el aula y no estoy en el rol de profesora, a veces me sale otra vez la taquicardia, como que hay un recuerdo en mi subconsciente que cuando salgo de ese entorno en el que yo ya he aprendido a estar tranquila y a estar relajada, como que me brota un poco. Lo que pasa es que, claro, ya con los años de experiencia y tal, claro, enseguida lo gestiono, ¿no? Pero digo, qué curioso cómo hay un clac, ¿no? Que de repente me salgo de ese rol y me vuelve a aparecer, ¿no? Pero es precisamente esa historia de traspasar el bloqueo lo que yo viví contigo y que me parece tan fascinante, ¿no? Y creo que en el ambiente de muchos profesionales tienen que hablar en público. A lo mejor no delante de 50 personas, que algunos también, pero sí en una reunión tienes que levantarte, hacer una presentación, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué otros bloqueos nos puede ayudar la hipnosis clínica a resolver, Emilio? En general, todos esos bloqueos que conscientemente no sabemos cómo controlar. Lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? En el miedo escénico, claro, ¿qué sucede en estas situaciones? El cerebro no razona. En ese momento uno es incapaz de pensar, venga, no hay ningún peligro. Salgo, estoy en una reunión, ante una clase, una presentación, etcétera. Pero como el cerebro no razona ahí, el cuerpo reacciona. Y reacciona ante esa situación como si hubiera una alarma, un peligro real, cuando no existe ningún peligro. Pero
empiezan todos esos síntomas que muy bien has descrito. Taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, bloqueo, incapacidad. Hay distintos tipos de bloqueo. Está bloqueo de parálisis, la persona que se queda con la mente en blanco, no sabe qué decir. Bloqueo de voz, como has comentado antes, no le salen las palabras, la dificultad para respirar en este momento. A veces también bloqueos emocionales, esa necesidad, esa, digamos, falta de motivación y se sienten que se vienen abajo, no tienen como energía. Hay personas que tienen un bloqueo relacional, esa dificultad para relacionarse en esas situaciones sociales. En todos ellos, el componente es el mismo. La persona sabe, quiere y puede, pero el cuerpo le impide poder realizar esa actividad. Se bloquea, no por incapacidad, sino porque su cerebro, como hemos dicho antes, esa situación la vive como temor. ¿Qué te ocurre o qué ocurre a veces cuando se ha superado, como en tu caso? Que queda ahí como una pequeñita memoria en situaciones y el cuerpo a veces puede percibir situaciones parecidas y reaccionar con esa tensión, con ese temor. La parte positiva con la hipnosis, ya lo comentaré un poquito más, es que cuando se reaprende hay una generalización, no solamente en esa situación concreta. Por eso tú tienes de alguna forma pues esos mecanismos internos que te permiten superar esas situaciones que puedan aparecer en otros contextos. Uh-huh. Entiendo que aquí también, Emilio, lo que retroalimenta un poco también esa sensación es que nos sentimos muchos seres racionales, ¿no? Sabemos que hay emociones porque las estamos sintiendo, pero como que las reconocemos menos que el pensamiento racional y consciente, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en el fondo lo que pasa en estas situaciones es que estás sintiendo una amenaza horrible. Estás sintiendo una amenaza horrible, entonces la cascada de reacciones fisiológicas ante esa amenaza tan horrible, hasta ante ese pánico, bueno, pues eso se llama pánico escénico. Correcto. Es que no es que sea miedo, es que es pánico. Te bloqueas y claro, luego sales de ahí con la autoestima por los suelos porque dices, pero si solo tenía que ir a dar los buenos días, si no tengo leones delante, si no estoy en el Serengeti, ¿no? Si son personas, pero realmente hay algo ahí que no controlas porque está en el subconsciente, ese bloqueo, entiendo, ¿no, Emilio? Sí, ese bloqueo se produce, está en el subconsciente de forma inconsciente. Claro. Tendemos a intentar poner palabras a aquello que yo estoy sintiendo. El miedo no se experimenta primero en el pensamiento, se experimenta en el cuerpo. Hay un sistema nervioso en ese momento alterado, el sistema nervioso autonómico, se dispara, así brevemente, todo el mundo más o menos sabrá, el sistema nervioso simpático, y nos genera esa tensión, malestar, taquicardia, sudoración. Claro, cuando el cuerpo está sintiendo eso, yo tiendo a interpretar. Tengo que ponerle palabras. Y entonces vienen esos pensamientos. Esto es horroroso, me está sucediendo algo que no puedo controlar, esto es terrible, no puedo con esta situación. Claro, la lógica nos dice, si cambio los pensamientos, venceré el miedo. Pero eso es un error, porque tú ya lo viste en tu caso, lo primero que una persona hace es decir, no tengo por qué tener miedo. Esta situación no pasa nada. Venga, voy a forzarme, voy a probar. Y lo que estás haciendo, desgraciadamente, es reactivando. Estás en estos momentos que ese temor se va haciendo cada vez más grande. Y ahí la autoestima, la frustración cada vez mayor. Porque claro, uno dice, cuanto más me esfuerzo, peor. Cuanto más me expongo, peor. ¿Qué puedo hacer? Es una espiral terrible. Y además en esos casos yo creo que en esa soledad que uno siente, porque además no, como que te da vergüenza contarlo a lo mejor porque estás en ese entorno, en el trabajo, donde supuestamente pues todo el mundo es divino de la muerte, ¿no? Nadie le pasa nada, solo te pasa a ti. Encima empiezas en tu imaginario a pensar
que eres la única persona que sufre este tipo de problemas, ¿no? Que los demás, tú ves a todos como que todo el mundo ideal y que tú eres el rarito, el que tiene un problema, y eso como que es una espiral terrible que nos vamos retroalimentando hasta el momento en el que uno encuentra una ayuda de un especialista que te dice, no, que no eres tú. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos que me contabas de una presentación, sin dar el nombre, por supuesto, me decían, no, tengo una persona que es presentadora de la televisión, que no sabes el pánico que tiene a la cámara también, ¿no? Porque dirías que a veces esos pánicos pueden estar relacionados con un deseo muy fuerte que tengamos las personas y que al desearlo tanto nos dé pánico. O no necesariamente, o eso es como lo veo yo. Hombre, no necesariamente. El pánico puede empezar por cualquier motivo, ¿no? Pero eso también es uno de los errores. Tendemos a pensar que el miedo nos quiere decir algo, que el miedo significa algo, e intentamos buscar el origen de ese miedo. El miedo se puede producir por muchos motivos. Por una situación traumática fuerte, lo que se llama el estrés postraumático, pues una persona que en estos casos, por desgracia, que está tan de moda, pues ha vivido de cerca un accidente de trenes y ha sufrido en su propio cuerpo y carne esa situación, y eso le puede generar luego que desarrolle ciertos temores, ciertos miedos. Pero a veces puede ser el sumatorio de muchas pequeñas cosas que generan ese temor, ese miedo. El miedo a fallar, por el perfeccionismo, porque pensamos que los demás lo hacen fenomenal, como tú bien dices, por esa sensación de soledad. Porque es verdad que cuando uno empieza a experimentar esa situación, le cuesta decirlo con claridad. No me vayan a juzgar, no vayan a pensar que, pues tú es que no puedes dar clase, pues entonces dedícate a otra cosa. Y al final, pues sí, va potenciando ese temor, ese miedo. Es que muchas veces en el entorno es verdad que hay personas pues comprensivas y hay personas poco comprensivas. Que es verdad que si lo dices en voz alta y lo expresas, ¿no? Pueden pensar, y te lo dicen, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que son empáticas, que te entienden y que te quieren apoyar, ¿no? Pero es verdad que en esos entornos a lo mejor exigentes profesionales hay personas pues que encima te van a hacer, te van a dar una respuesta, un feedback que te pueda hacer todavía sentir peor, ¿no? Bueno, hay personas de todo tipo en todas partes, ¿no? Hay personas de todo tipo, evidentemente. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo funciona la práctica, ¿no? Yo llego allí a consulta, llega uno pues con expectativas, ¿no? Con ilusiones, con miedos, seguro que también, ¿no? A ver qué me encuentro aquí. ¿Cómo funciona una terapia por hipnosis clínica? Lo primero que una persona que vaya a hacer una terapia con hipnosis, lo que he dicho antes, que se cerciore que es un profesional de la salud. Eso es muy importante. Nada de coach, ni terapeutas, ni formadores no sanitarios, ni hipnotizadores. Que sea, en este caso, para lo que estamos tratando, pues un psicólogo, y que esté debidamente colegiado. Esto es lo primero que tiene que tener una persona clara. ¿Qué debe de esperar? Que inicialmente, si recuerda, pues empiece pues haciendo una evaluación clínica. Pregunta a la persona qué le sucede, entienda su caso, vea si la hipnosis realmente encaja en ese momento, en esa situación. Todas las personas somos hipnotizables, pero hay que tener cautela y cuidado. ¿Con qué tipo de personas? Personas que tengan trastornos psicóticos, para entendernos, paranoia, esquizofrenia. Personas con algunos trastornos de personalidad, epilepsia. En estos casos se debe extremar mucho la utilización de la hipnosis. Por eso, vuelvo a reincidir, que sea pesado, que sea un clínico. ¿Qué no debe de esperar? Soluciones milagrosas. Nada de esto se soluciona en una o dos sesiones. Y si a un profesional le dice eso, alarma, alerta. No debe esperar tampoco que el profesional sepa en cuántas sesiones exactamente se va a curar o en cuántas va a notar cambios. Cada persona es un mundo.
y la evolución va siendo muy diferente de unos a otros. Asimismo, la evolución hay que recordar que no es lineal. Si te acuerdas, en tu caso, no es una línea recta, es decir, cada día me voy sintiendo mejor. No, hay picos. Entonces, hay que saber también que esos picos es un proceso normal y natural. Y luego, pues esperar pues algo tan normal como lo que estamos aquí hablando. Que lo que vamos a trabajar va a ser con la voz. Y lo que vamos a hacer es potenciar sus propios recursos internos para entrar en ese estado hipnótico. La hipnosis no es quedarse dormida, sino, entrar en ese estado de relajación mental en el cual la mente pues, es más receptiva a los mensajes positivos que se le va dando. Pero siempre mensajes que uno sabe que es para mi propio bien. Una reprogramación ahí, ¿no? De alguna forma. Sí, efectivamente. Lo que se hace, como muy bien dices, es como reprogramar la mente. Que esas situaciones, por ejemplo, que el escenario que se ve como una amenaza, la reprogramación ayude a ver ese escenario como algo neutro, deje de verlo como una amenaza, ante lo cual el cuerpo deja de reaccionar con ese estrés, porque ya no percibe ninguna amenaza. Has dicho varias cosas importantes. Has empezado nombrando la relevancia de buscar a un profesional sanitario, un profesional colegiado. Eres presidente de la Asociación Española de Hipnosis, ¿verdad, Emilio? Sí. ¿Qué función tiene esta asociación? Esta asociación realmente es una asociación más de profesionales. Lo que hacemos más es divulgar realmente entre nosotros un poco la hipnosis, comentar casos y dudas que se puedan tener. La verdad es que no está realmente muy extendida su conocimiento, porque al final no dejamos de ser un grupito de profesionales que intentamos intercambiar conocimientos. Fantástico, pues muy agradable también, claro, tener esos espacios. Luego comentabas también que a veces pues llegamos a consulta, que queremos que nos haga, ¿no? un Excel, ¿no? De cuántas sesiones, cuánto tiempo, cómo va a ir esto evolucionando. Somos seres humanos, que cada psique es un mundo. Entonces, hay que llegar ahí con un poquito de tranquilidad, con confianza. ¿Y cuánta involucración, ¿no? tiene que tener la persona que va a afrontar una terapia por hipnosis? Te lleva mucho tiempo. No digo cuánto tiempo vas a estar haciendo la terapia, sino tienes que hacer algo diariamente, es ir pues como una vez a la semana. ¿Cuánto requiere de uno, ¿no? ¿Cuánta involucración en cuanto a tiempo? Cuando una persona, evidentemente, quiere solucionar un problema, pues tiene que tener incluso un compromiso consigo mismo, sobre todo, no tanto con el profesional. Por supuesto, acudir a las sesiones programadas. Yo en mi caso, en principio, pues suelo empezar con una vez a la semana, salvo que sean casos más urgentes, que, pues hay un par de veces, pero en general, una vez a la semana, cuando vamos observando resultados positivos, pues vamos dilatando el tiempo, cada 2 semanas, cada 3 semanas. ¿Cuándo se empieza a hacer? Eso pues depende de cada caso. Es verdad que la gente quiere casi que le programes. Bueno, pues vamos a empezar con esto y demás. Hay personas que vienen a consulta y dicen, bueno, yo no creo en esto. Bueno, pues no se trata de creer, como yo les digo. Esto no es un acto de fe. Digamos, la hipnosis funciona. Pues es como el que no cree en la anestesia, ¿vale? No creas, pero la anestesia te va a ayudar a que te puedan intervenir sin dolor. Entonces no hay que creer. Hay personas incluso también que vienen y dicen, yo es que no me sé relajar, he intentado otras técnicas de relajación. Tampoco hay que saber relajarse. A la persona no se le pide que haga ningún esfuerzo. Incluso, es más, cuanto más se esfuerza, peor. ¿Por qué? Porque se produce esa ley del efecto inverso. ¿Qué se requiere de la persona? Pues que vaya haciendo un poco lo que se le va comentando, que no evite de forma automática la situación, pero que tampoco se enfrente en exceso, lo que antes comentaba. No se trata de decir, no tienes que hacer esto y esto, no. Pero sí estar receptiva
a que cuando la mente vaya estando preparada, lo vaya haciendo. Me cuento un caso así un poco muy rápido de pues una persona que venía de fuera y tenía fobia a coger transporte, los espacios cerrados y demás. Yo le decía que no se esforzara, que en este caso, bueno, como no decimos nombre, pues venía de Bilbao, tenía miedo al metro y allí el transbordador de Portugalete que hay, pues tenía pánico. Bueno, pues solía venir, lo traían y para las 4 de la tarde, después de un tiempo, un día, pues no llega, llamando al móvil desconectado, que raro, a los 45 minutos me llega la consulta toda contenta y dice, perdona, pero es que he llegado con tiempo y he visto metro y me he metido. Claro, como no conozco el metro de Madrid, he salido por ahí hasta que he cogido un taxi y he venido. Bueno, pues superó cuando se vio capaz de cogerlo. Pues ¡Qué maravilla! Esto es lo que buscamos con hipnosis. ¡Qué maravilla! Que se produzca ese desbloqueo de forma automática. Sin forzarlo, porque precisamente cuando lo fuerzas es cuando haces el bloqueo más grande. Correcto. Qué interesante. Vamos por ayudar a personas que nos puedan escuchar. Emilio, hablamos de poder ayudarnos a superar pánico escénico. Estabas hablando también de pues fobias a espacios cerrados. Entiendo que también a volar, que hay personas también que tienen que volar mucho, ¿verdad?, por su trabajo y que les da pánico también el avión. Sí, por supuesto. ¿Qué otras circunstancias? Ya sé que un montón, pero las más habituales, Emilio, porque tengamos más claro... En cuanto a miedos, el que has comentado, el miedo escénico suele ser bastante frecuente. Se generaliza y a veces pues, hay personas que tienen esa fobia social a la hora de relacionarse, personas que tienen miedo a relacionarse con el sexo opuesto. Fobia a volar, muy frecuente, incluso pues en directivos que cuando aumenta ese nivel de exigencia y tienen que volar más, su mente se focaliza en el avión y suelen tener ese miedo. Miedo a conducir. Ahora es tan conocido porque parece que hay más gente que se llama amasofobia. Bueno, el nombre es lo de menos. Miedo a las agujas. Al hacerse análisis es bastante frecuente. Vamos a decir miedo a las enfermedades, que el nombre es hipocondria. Pero sí, hay bastantes personas que tienen ese miedo. Y luego voy a llamarlo como miedo a no dormir, que realmente es lo que se conoce como el insomnio. En el insomnio ocurre algo muy curioso, evidentemente, que la persona cuanto más intenta dormir, menos duerme. Es donde más vemos el efecto paradójico. Claro, en muchas ocasiones ese insomnio es por ese estrés, por esa exigencia. Lo que comentábamos antes, ¿qué les dan a estas personas? Pastilla. La pastilla al principio puede funcionar, pero llega un tiempo en el que es ineficaz. Bueno, pues ahí la hipnosis ayuda a superar esos temores, esos miedos, a vencer esa fobia. Y antes también comentábamos un poco de los problemas sexuales, pues el miedo a no rendir en las relaciones sexuales provoca a muchos hombres disfunción eréctil. Que lo mismo, intentan la pastilla cuando es un bloqueo que se puede superar. En la mujer es lo mismo, el vaginismo, etc. Fíjate que en muchos casos es el cuerpo el que, digamos, reacciona de forma automática ante esa situación. La mente llega después, intentando interpretar lo que le sucede. Entonces, por eso lo que tenemos que intentar es reentrenar ese aprendizaje de nuestro cuerpo para que reaccione de una forma diferente a cómo suele reaccionar en esas situaciones. Increíble. No, además, ¿cómo lo vas ligando con lo de la pastillita, eh? Es que es verdad, porque son problemas tan habituales de los que se habla tan poco, que los vivimos con tanta soledad, ¿no? Correcto. Que los vivimos con vergüenza, que al final, pues como tampoco sabemos muy bien a quién contarlo o qué hacer, pues vas al médico y te tomas una pastilla, y normalmente esas pastillas
pues agravan la situación, porque claro, cada vez te vas habituando más a la pastilla, vuelvo a no hacer nada, y encima es que las pastillas, pues hemos tenido algún otro podcast sobre microbiota, etcétera, que al final pues estás haciendo más daño a tu cuerpo también. No deja de ser una droga sintética. Claro. Me recuerdo un caso muy rápido de una persona que me dijo, tengo 2 problemas, empieza por el que quieras, alcoholismo y fobia a volar. Y dice, explícame. Dice, bueno, yo tenía fobia a volar. Entonces, ¿qué hacía? Pues me tomaba una copita. Era un ejecutivo que tenía que coger mucho el avión, ¿no? Y claro, acabó un tiempo, pues ya no era un whisky solo, eran 2 whiskies. Claro. Puente aéreo, Madrid-Barcelona, 2 whiskies para allá, 2 whiskies para acá. Claro, y ahora me encuentro que los días que no vuelo me tengo que beber esos whisky. Bueno, nos reímos por no llorar, Claro, porque vaya plan. Efectivamente. Y todo por intentar. Pues con las pastillas ocurre lo mismo. Las personas empiezan a aumentar a veces las dosis, a cambiar de la pastilla, porque no deja de ser una droga. Claro, que se habitúa al cuerpo también. Se habitúa al cuerpo. Para el pánico escénico. También los médicos están dando una pastillita. Con lo cual, claro, dice, pues que al final salgo tan relajado que se me olvidan las ideas. No, me encanta que estemos hablando de estas cosas, Emilio, porque creo que muchas personas se les van a abrir los ojos y se les va a abrir la luz, ¿no? De pensar en que realmente pueden buscar formas de resolver estos bloqueos de una forma persistente, ¿no? Es decir, no pastillita y mañana estoy peor, sino que lo puedan resolver. ¿Nos podemos autohipnotizar o esto no es una técnica de relajación que nos podamos aplicar a nosotros mismos? Sí se puede una persona autohipnotizar. Realmente, fíjate que de una forma sencilla lo hacemos con esas autosugestiones. A veces podemos decir que somos lo que pensamos. Si yo pienso que soy incapaz para hacer algo, no lo haga, aunque tenga capacidades. La autohipnosis sería entrar en ese estado en el cual me pueda dar esos mensajes positivos, verme haciendo algo que creía que no podía hacer y conseguir esa reestructuración. Conseguir que mi cuerpo también aprenda en esa situación a hacerlo. Es verdad que es más difícil. La autohipnosis, yo le enseño a las personas, pues les grabo, en este caso, un audio, que les digo que lo vayan escuchando para reforzar lo que trabajamos. ¿Por qué? Porque cuanto más conseguimos repetirnos sus mensajes, obviamente más queda grabado en nuestra mente. Y es lo que nos ayuda a conseguir hacer esa reprogramación que comentábamos antes. Emilio, esto que estás diciendo me está sonando un poco a meditación, a mindfulness. ¿Está relacionado la autohipnosis con el mindfulness, con la meditación, donde tratamos de entrar en ese lugar, ¿no? En ese estado mental de relajación, donde exploramos qué ideas pasan por nuestra mente o podemos lanzarnos mensajes positivos? Sí, correcto. Además que digamos que todas estas técnicas, la meditación, el mindfulness, la hipnosis, la relajación más conocida por las personas, la relajación progresiva, el entrenamiento autógeno, todas están relacionadas. Porque efectivamente se trata de potenciar esos recursos internos, dirigir nuestra mente hacia los objetivos que queremos trabajar. Tanto la hipnosis como el mindfulness, ¿qué intentamos? Pues dejar de estar pensando en el pasado o proyectarnos a ese futuro incierto. Yo suelo decir una pequeña frase para todo, que es que el pasado pasó. Nos guste o no, no podemos hacer nada por cambiarlo. El futuro es incierto, no podemos saber lo que va a ocurrir. Lo único real es el presente. Y un dato que a veces no caemos. ¿Qué es un presente? Un presente realmente es un regalo. Eso es lo que significa presente. Y claro, ¿tú qué haces cuando te hacen regalos? ¿Los dejas para el día siguiente o para otro día abrirlos? No, ¿verdad? Los abres en el momento. Bueno, pues eso es lo que significa presente. Centrarnos en el aquí, en el ahora, en el presente.
Qué bonito, Emilio. Esto de el presente, nunca lo había pensado. Claro, un presente es un regalo, ¿no? Es lo único que tenemos. ¿Y cuánto nos cuesta estar en el presente, verdad? Correcto. Tendemos a estar pensando en todo lo que nos ha pasado, pensamos a proyectarnos a lo que haremos en el futuro y cómo nos cuesta estar donde estamos. Eso es. Y entonces, ¿trabajas también con mindfulness? Sí, y sobre todo en estos casos en los cuales anticipamos. Entonces, fíjate, una técnica muy sencilla cuando alguien está anticipando, pues eso, voy a coger un avión, qué horror, voy a tener que dar una clase, no voy a poder con ello. Pero les enseño una técnica muy sencillita, que es decir, inspira 3 veces y empieza a repetirte todo lo que estás percibiendo a tu alrededor. Ahora estoy aquí, percibo un micrófono, una taza, la persona que está aquí, la pared de este color, huelo, tal cosa, es decir, todo lo que con tus sentidos puedes percibir para evitar que ese pensamiento vaya a generarte ansiedad de la anticipación. El mindfulness es una técnica muy eficaz para lo que comentábamos antes, sobre todo, centrarnos en el ahora, porque muchas veces vamos de forma automática y estamos haciendo las cosas sin pararnos en el presente. Técnicas tan sencillas como cuando te levantes por la mañana y te duches, céntrate en la ducha, en las sensaciones del agua, en lo que estás experimentando. Cuando desayunes, concéntrate en el sabor de lo que estés tomando. Cuando vayas andando, pues percibe el aroma, el olor. Es decir, intentemos ir entrenando nuestra mente para lo que comentábamos antes, vivir más el aquí, el ahora, el presente. Ayuda a solucionar también y a ir combatiendo muchos problemas de ansiedad, de estrés. Bueno, me parece maravilloso esto que comentas. Lo voy a empezar a practicar desde hoy mismo, Emilio. Claro, o sea, para ayudarnos a estar en el presente es irnos diciendo a nosotros mismos, ¿no?, dónde estamos, qué estamos sintiendo, tratar de, ¿no?, al principio supongo que exagerarlo un poco para ir ahí como también reprogramando, no Correcto. ir en la inopia, ¿no?, sino ir tomando conciencia de dónde estamos. Y eso nos baja las revoluciones, nos coloca en nuestro sitio y a nivel fisiológico tiene también que tener un impacto, claro. Sí, claro, evidentemente, porque indudablemente estoy también combatiendo la ansiedad, el estrés, todas esas sensaciones negativas, porque ahí en el presente, pues yo también me puedo centrar, venga, y ahora en mi presente, si tuviera unas sensaciones de taquicardia, venga, puedo permitir que mi ritmo cardíaco vaya bajando. Respiro profundamente y voy notando cómo cuando me respiro voy relajándome. De forma breve. Luego, obviamente, hay que entrenar un poquito más. Maravilloso, Emilio. Qué bueno tomar conciencia de que tenemos todas estas herramientas que al final calman nuestra mente. Si la mente que se calma, nos calma el cuerpo, ¿no? Correcto. Nos sube la autoestima, el sentir que estamos conectados con nosotros, conectados con nuestro entorno, ¿verdad? Y eso pues nos permite pues estar más tranquilos en el día a día y realizando pues nuestras tareas, ¿no?, tanto profesionales como familiares y de todo tipo. Emilio, ¿algo más que te gustaría comentar para las personas que te están escuchando y que puedan estar planteándose, oye, pues igual esto es para mí, igual me puede venir bien, ¿no? Bueno, yo le diría que miren la hipnosis clínica, que se informen un poco, pero por favor, en sitios serios, en páginas serias por profesionales de la salud. ¿En la asociación que tenéis hay un listado de los profesionales que practican hipnosis o no? No, realmente no tenemos publicada la lista, pero bueno, se pueden meter en mi página, si alguno tiene duda, pues buscar personas que practiquen hipnosis. Pueden preguntar también en los colegios oficiales allá donde vivan. Bueno, decirle también a la gente que
Se puede hacer online las sesiones, que hoy en día y desde la pandemia, pues teniendo una buena conexión a Internet, se puede hacer perfectamente online. Es decir, no se requiere la presencia física para hipnotizar a una persona. Se puede hacer perfectamente online. Claro, al final te tienes que relajar y estar escuchando, ¿no? Con unos cascos, con lo cual pues lo puedes hacer perfectamente. Correcto. Claro, vale. Hace poco con una persona que vive en Indonesia que tiene fobia a las arañas. Allí parece ser que las arañas son de este tamaño. Lo hemos trabajado online. Oye, las ha superado, ¿eh? A pesar del tamaño. Ahora se va a hacer amiga de las arañas al final. Pues por lo menos ya no tiene esa fobia y no sale corriendo, que antes que salía corriendo. Es decir, que se puede hacer perfectamente online. Que se informen que la hipnosis clínica es una técnica infravalorada, poco conocida. Algunos profesionales, como decíamos antes, incluso hablan negativamente de ella sin tener conocimiento, que es lo peor que se puede hacer en esta vida. Sin embargo, hay otros muchos que todo lo contrario. Yo cada vez tengo más personas mandadas por médicos que les dicen que haga hipnosis, como en tu caso también te lo dijeron. Hay más personas que, como tú, Virginia, y te doy las gracias, son capaces de decirlo públicamente, que tenían un problema y lo han superado con hipnosis. Y eso es lo que ayuda a que la gente vaya conociendo que no es magia, que no es nada esotérico, sino que es una técnica que, bien empleada, puede ayudar a solucionar muchos problemas. Fantástico, Emilio. Hay que tener voluntad, hay que reconocer que uno tiene un problema, que lo quiere superar, que se lo quiere quitar de encima, buscar a un profesional y confiar porque realmente funciona y doy fe de Correcto, ello. así es. Muchísimas gracias, Emilio. Si os gustan estos podcasts y queréis apoyarnos, os agradeceríamos muchísimo que os suscribáis al canal a través del cual pues los veis o los escucháis. Y hoy creo que hemos tenido un episodio muy interesante con Emilio, porque todos tenemos nuestros bloqueos, todos tenemos nuestras dificultades, y lo más bonito y lo que más nos conecta con nosotros mismos y lo que más nos sube la autoestima es sentir que somos capaces, ¿no?, de atravesarlos y de empezar a enfrentar el siguiente, porque esto no se acaba nunca. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.